Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Éxodo capítulo 11. Pero antes de empezar necesitamos de la oración. Y como saben, si quieren pueden orar junto conmigo o de lo contrario pueden orar a su manera. Lo importante es hablar con nuestro Padre, orar para que Él sea siempre quien nos guíe con el entendimiento de su palabra. Entonces, si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más de tu amor, de tus bendiciones, de tus cuidados, Padre. Un día más para poder seguir aprendiendo de tu palabra, de tus enseñanzas. Un día más para poder pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestros tropiezos y pedirte que nos guíes con tu Espíritu Santo, Padre. Guía nuestra mente, nuestros corazones, cada paso, cada camino, cada acción, cada decisión, que siempre sean basados de acuerdo a tus enseñanzas. Ayúdanos a mantenernos fuertes, a vivir nuestra vida en la manera que tú nos dices, Padre, para de esta manera tener una vida más tranquila, una vida más en paz, porque sabemos que tú estás en control, sabemos que todo está en tus manos, Padre. Perdona nuestras faltas y ayúdanos a poder ayudar a otras personas que necesitan. Danos la fortaleza, ayuda a que nuestra fe sea cada día más inquebrantable y más fuerte. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, entonces ahora sí empezamos con nuestra recopilación. Aquí vemos que ya se acercaba, ¿verdad? Jehová estaba diciendo que esta iba a ser la última plaga, la plaga en la cual el faraón por fin los iba a dejar salir. Pero también sabemos que probablemente el faraón hace muchas plagas anteriores hubiera podido dejar ir a su pueblo. En primer lugar, Dios vio que el corazón del faraón era bastante duro, que no lo iba a dejar salir con tanta facilidad. Pero entonces esto hizo que Jehová endureciera aún más el corazón del faraón para así poder demostrar quién era el verdadero Dios, quién es el que realmente tiene el control absoluto de todo lo que está en la tierra, control sobre los animales, sobre las plantas, sobre la creación, sobre el viento, sobre el aire, sobre el sol, sobre nosotros. Pues es Jehová. Solamente nuestro Padre tiene el absoluto control sobre todo. Y como sabemos, los egipcios tenían, tanto los egipcios como muchos otros pueblos, como los cananeos, los hebeos y muchos otros pueblos, ciudades, territorios, gobiernos, tenían también sus propios ídolos, sus propias estatuas, sus propios dioses. Pero sabemos que cómo es que llegaron esos dioses, cómo es que ellos llegaron a esto. Pues obviamente Satanás se basó de leyendas, se basó de darle ideas, se basó de supersticiones para que la gente comience a distorsionar y comience a crear dioses. Por eso en el caso de los egipcios tenían Dios para todo, ¿verdad? El sol, la luna, las estrellas, el río Nilo, que era también un dios, la rana, y así tenían diferentes tipos de dioses. Algunos eran humanos con cara de animales, ¿verdad? Y tenían dioses para todo. Y con esto Dios demostró no solamente a los egipcios, no solamente al pueblo egipcio, sino también al pueblo hebreo y a todos los pueblos que estaban alrededor, y no solamente a ellos, sino a todo el mundo, ¿verdad? A los romanos, a los griegos, a todo el mundo. Y en el día de hoy, a toda la humanidad. Dios muestra su poder. Aquellos que leemos su palabra, aquellos que aprendemos cómo fueron las cosas, cómo fue que Dios hizo, vemos el poder absoluto que Dios tiene sobre todas las cosas. Entonces esto nos ayuda a que nuestra fe esté cada día más firme,
que nuestra fe sea cada día más fuerte, porque tenemos un Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, al Dios todopoderoso que lo controla todo y que sabemos con Él no necesitamos tener miedo absoluto de nada. Con Él lo tenemos todo. Con Él estamos tranquilos, vivimos en paz, porque Él está en control de nuestra vida y de las cosas. Entonces esto nos da tranquilidad, ¿verdad? Nos da paz. Por eso es tan importante conocer, leer la historia, porque eso es lo que nuestro Padre desea, que conozcamos más de Él, que aprendamos más de Él. Y eso aquí, junto con Moisés, nos está mostrando todo su poder, y también nos mostró cuál era su nombre, ¿verdad? Que era Jehová. Entonces ahora hemos aprendido muchas cosas. Y esta va a ser la última plaga, la plaga más terrible, ¿verdad? Jehová le dijo a Moisés, enviaré una plaga más sobre el faraón y su tierra, y después de ella los dejará ir. Es más, no solamente los dejará ir, le dijo Jehová, sino que él estará ansioso de deshacerse de ustedes. Ya no querrá saber más de ustedes. Les va a decir, váyanse. No quería verlos. Ya no quería saber absolutamente nada de ellos. Porque ellos estaban viviendo ahí, porque los egipcios los tenían de esclavos. Había toda esta cantidad de plagas, de terror que han vivido. Entonces ya no los querían más. Le dijo, va a llegar un momento donde prácticamente los arrojarán del país, los botarán del país. Pero como Jehová dijo en un comienzo, esto iba a ser así. Cuando Jehová habló con Moisés, le dijo que mi pueblo Israel es mi hijo primogénito, y así como él es mi primogénito, tienes que dejar libres a mi pueblo primogénito. De lo contrario, los primogénitos morirán. Entonces, esto ya le había dicho Jehová a Moisés que pasaría, ¿verdad? Cuando retrocedemos y vamos a Éxodo capítulo 4, ¿verdad? Le dijo, Jehová dice, Israel es mi hijo primogénito, y yo te he ordenado que lo dejes salir a adorarme, pero te has negado. Por lo tanto, mataré a tu primogénito. Esto le dijo Jehová a Moisés antes que se encontrara con Aarón y antes de llegar a la tierra. Como vemos, todo nuestro Padre amado ya lo tenía, ¿cómo se llama? Previamente organizado, se podría decir. Él ya sabía todo lo que iba a suceder y hasta dónde iba a llegar. Entonces, nuestro Padre lo sabe absolutamente todo y Él ya sabía lo que iba a suceder. Entonces, en ese momento Él ya estaba pronosticando y diciendo lo que iba a pasar, ¿verdad? Y sabía que esta iba a ser la última plaga, donde por fin el faraón dejaría al pueblo. Pero como sabemos, no era solamente para salvar al pueblo de Egipto, ¿verdad? Eso era lo principal, salvar al pueblo de Egipto, pero demostrar quién es el verdadero Dios, no solamente los egipcios, sino a nosotros también. Miren todo lo que Jehová hizo, todas las plagas que mandó, muerte, destrucción, no había alimentos, ¿verdad? Pero todo eso para que veamos quién está en control y aprendamos a ser agradecidos por todo lo que hoy día tenemos. Muy bien. Entonces, también Jehová le había dicho que cuando salieran de Egipto no iban a salir con las manos vacías. Y eso fue lo que Jehová le hizo recordar a Moisés. Diles a todos los hombres y mujeres de Israel que pidan a sus vecinos egipcios joyas de oro y plata, porque ustedes saldrán con las manos llenas, no saldrán con las manos vacías. Y así fue, ¿verdad? Más adelante leeremos que fue exactamente como Jehová lo estaba diciendo, porque sabemos que todo lo que Jehová dice se cumple exactamente como Él lo dice.
Pero esto que ellos pedían, joyas y oro, no era para ellos, sino tenía un propósito mucho más importante, que ya más adelante lo descubriremos y que muchos probablemente ya lo saben. ¿Para qué eran todas estas joyas de oro y plata que los egipcios le estaban dando? Que los hebreos estaban saliendo con las manos llenas, ¿verdad? Llenas de oro y plata, y que los niños iban a salir con los vestidos de ellos, de los egipcios. Entonces, dice, Dios hizo que los egipcios se mostraran favorables hacia el pueblo de Israel, ya que además Moisés era un hombre muy importante. Como sabemos, Moisés, todos sabían que era el hijo de la princesa y era temido por los egipcios y por los funcionarios. Entonces Moisés, cumpliendo la voluntad de Jehová, fue donde el faraón y le dijo, Moisés pues le dijo al faraón, Jehová dice, a medianoche pasaré por Egipto y morirán todos los hijos mayores de todas las familias de Egipto. ¡Wow! ¡Qué tragedia! ¿Verdad? ¡Qué tragedia! Desde el primogénito del faraón hasta el primogénito del esclavo más bajo y todo primer hijo de animal. Entonces, no solamente iban a morir los primogénitos de todos los egipcios, ¿verdad? Desde el faraón hasta el esclavo más bajo, sino también todos los primogénitos de los animales. Todo primogénito, todo hijo mayor iba a morir. ¡Cuánta tristeza! Obviamente, el corazón del faraón estaba endurecido y no entendió, no quiso entender, no escuchó las palabras de Moisés. Jehová también dice, el llanto de la muerte resonará por todo Egipto. ¿Se imaginan? Las madres, padres, hermanos, familias, llorando y lamentándose por la muerte del primogénito, de su primer hijo. Jamás antes ha habido una angustia similar, pero nadie dice, absolutamente nadie dirá nada o hablará nada en contra del pueblo de Israel. O sea, nadie les echará la culpa, nadie dirá absolutamente nada al pueblo de Israel. Entonces Dios ya estaba pensando en todo, ¿verdad? Para que no los vayan a justiciar, para que no se vayan a ir contra el pueblo de Israel, para que no les vayan a hacer daño. Esto hizo Jehová, que nadie hablara en contra del pueblo de Israel. Así sabrán ustedes que Jehová hace distinción entre egipcios e israelitas. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hizo esto Jehová? Pues obviamente para demostrar que Él es el Dios verdadero, que esto no es algo que viene de casualidad o de casualidad llovió granizo así, de casualidad salieron las ranas del lago, fue casualidad justo cuando Jehová dijo, sucedió. No, esto no es casual, esto está hecho por Dios. Dios está haciendo estos milagros poderosos para que sepan quién es el único Dios verdadero, a quién nos lo debemos, a quién le debemos todo, a quién le debemos la vida, a quién le debemos el hecho de poder ver, de poder leer, de poder hablar, de poder pensar. ¿A quién se lo debemos? Se lo debemos a Dios, a Jehová, a nuestro Padre Todopoderoso. A Él se lo debemos. Y es a Él a quien siempre debemos agradecer por todo lo que hace posible, por enviar a su Hijo amado, a darnos una oportunidad de vivir para siempre, a darnos una oportunidad de acercarnos al Padre, porque sin Jesús esto sería imposible. Entonces, todo esto es para que nosotros el día de hoy recordemos, reconozcamos quién es Dios Todopoderoso, a quién le debemos todo. Dios no es una estatua, Dios no es una figura de plástico, ni de arcilla, ni de metal, ni de oro. Nuestro Dios es vivo,
Él está vivo y está en el cielo. Entonces es a Él a quien le debemos orar, es a Él a quien le debemos pedir, porque es a Él a quien le debemos todo, es a Él a quien le debemos la vida. Y esto, con estas plagas, nos mostró quién tiene el control absoluto de todo. Entonces, después de decirle esto al faraón, ¿verdad? Que todos los primogénitos iban a morir y que en la noche iba a pasar el ángel de la muerte, donde todos los primogénitos iban a morir y que nadie iba a hablar algo en contra del pueblo de Israel, porque así es la única manera que se den cuenta que Jehová hace distinción entre el pueblo egipcio y los israelitas. Y luego dijo: todos los funcionarios vendrán corriendo a mí, se inclinarán ante mí, agacharán la cabeza, se inclinarán ante mí los funcionarios egipcios y me pedirán: vete con todo tu pueblo. Y solamente entonces saldremos. Obviamente, más adelante leeremos, pero tal y como Jehová lo dijo, se cumplió. Solo hasta que los funcionarios se inclinen y pidan a Jehová: vete ya con todo tu pueblo, ¿verdad? Hasta ese momento tiene que llegar. Luego dice: Moisés salió del palacio y Jehová ya le había dicho a Moisés que el faraón no iría, y eso le iba a dar la oportunidad a Jehová para poder demostrar su portentoso milagro y demostrar su poder. ¿Por qué era importante eso? Justamente para que el día de hoy no tengamos dudas tampoco. Para que el día de hoy sepamos con firmeza quién es el Dios verdadero. Entonces, Dios usó a los egipcios para demostrar al mundo quién es Dios, quién es Jehová. Por eso, aunque Moisés y Aarón hicieron todos estos milagros, ¿verdad? Todas esas plagas que hicieron para el faraón, Jehová endureció el corazón para que no dejara salir al pueblo, para que de esta manera pudiera demostrar sus portentosos milagros y demostrar su poder. ¿Para qué? Para que a través de generaciones en generaciones aprendamos, conozcamos hasta el día de hoy y sepamos realmente quién es Dios, quién es Jehová y que tiene poder absoluto sobre todo. ¿Por qué? Porque Él lo creó, porque Él es el Dios único y verdadero y es a Él a quien le debemos absolutamente todo. Esto es algo que nos debe quedar bien claro, tanto en nuestra mente como en nuestros corazones. Nuestro Padre Jehová es el creador absoluto de todo, quien tiene poder absoluto de todo, como vimos hasta de las enfermedades, de las plagas y todo. Pero todo lo que sucede tiene una razón y un propósito. Por eso, valoremos a nuestro Padre amoroso, que nosotros somos tan imperfectos, pero que aún así Él nos ama, nos cuida, nos protege, nos escucha y mandó a su Hijo único a darnos una oportunidad para acercarnos a Él y para vivir por siempre junto con Él. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.